Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 14 de Overlord. El día de hoy vamos a leer la parte 2 de el capítulo 2. Esta parte 2 es súper extensa, eh, así que voy a dividirla en dos videos y creo que es una división bastante natural porque de hecho no sé por qué en donde lo voy a dividir, porque no acabo ahí la parte 2 y sigue una parte 3, porque la verdad es que no tiene nada que ver lo que vamos, bueno, sí tiene que ver, pero es un cambio de escenario y de personajes completamente. Ya verán cuando lea la siguiente mitad de esta parte 2. Pero hoy vamos a empezar con esta primera mitad. Va a ser algo, no va a ser tan corta, pero es que sinceramente los eventos que ocurrirán en la siguiente lectura son muy extensos, pasan muchas cosas y... Y no sé por qué Maruyama no le colocó parte 3. En fin, igual este capítulo tiene 3 partes. Pero es que esta parte 2 es re extensa. Así que nada, vamos a empezar la lectura. No sin antes mencionar que hago directos 4 o 5 veces a la semana, por las noches. Si les gusta lo que hago y desean apoyarme, pueden hacerlo por medio de una suscripción acá en Twitch. Si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir de forma gratuita. También pueden apoyarme por medio de PayPal o por medio de Patreon. Los links de todas estas plataformas están en la descripción de todos mis videos. Si me apoyan por alguno de estos medios sería increíble, lo agradecería muchísimo, me ayuda bastante. Y también me pueden apoyar compartiendo el video o dejando algún comentario o al menos dejando un me gusta. Así que vamos allá. Parte 2, capítulo 2, volumen 14. Brian regresó a casa y, al verlo, los niños corrieron hacia él. ¡Tío! ¡Por fin llegas! ¡Tío, tío! 10 niños risueños rodearon a Brian. Eran 9 varones y una mujer, todos huérfanos. Le habían parecido talentosos y ahora vivían en su casa para enseñarles a usar la espada. Quizás debido a su entorno tan duro, los niños entendían bien cuándo se necesitaba la violencia y eran diligentes en sus prácticas. Sin embargo, seguían siendo unos polluelos, todavía lejos de alcanzar las alturas que Brian buscaba. Dicho esto, sí veía posible que llegaran al nivel de Klim mientras continuaran con su entrenamiento. Todos los niños apestaban a sudor, pero no le desagradaba. Brian entendía que lo mismo le pasaba a él al entrenar, y más que nada, era prueba de sus esfuerzos. ¡Hey, muchachos! ¿Ya acabaron su entrenamiento? ¡Descanso! ¡Hicimos! ¡Me duele! Todos hablaban a la vez y no podía comprender todo lo que decían. Lo que sí entendió fue que ya habían terminado. Bien, entonces vayan a descansar. Recuerden que el descanso es parte del entrenamiento. Los niños asintieron. Yo mismo los entrenaré dentro de poco. Cuídense para que luego no digan que están muy cansados para lo que les pida. Los niños volvieron a expresar de acuerdo. A expresar acuerdo. Bien, y no olviden hidratarse. También tienen que consumir suficientes sales para todo lo que sudan. Algunos de ellos contestaron cosas como, ya lo sabemos, ¿cómo insistes? Pero la mayoría respondió obedientemente. Excelente, entonces vayan. Ah, pero antes, ¿dónde está ese par? El mayor contestó, en el patio trasero. Brian le agradeció y se dirigió allá. Los niños entraron en la casa. Irían a comer la cena que les preparó una pareja de viejitos y luego a dormir. Ejercitarse bien, comer bien y dormir bien. Así se formaba un cuerpo saludable. Brian asintió, satisfecho. Te estábamos esperando, le dijo una mujer cuando entró en el patio. Sí, perdón, acompañé a la princesa a que hablara con varios nobles y comerciantes. Nos tomamos un buen tiempo. Ahí estaban un hombre y una mujer, el par que entrenaba a los niños. La mujer tenía el cabello amarrado, en estilo de moño, pero en la cima de la cabeza un peinado particular del sur. Sus finas facciones, más que dar la impresión de belleza, daban una de filo y frialdad. No era muy alta, de hecho, estaba por debajo del promedio para una mujer. El hombre era taciturno y de rostro malhumorado. A pesar de la cara de pocos amigos, su personalidad no era así.
Brain levantó la mano para saludar y éste le regresó debidamente el gesto. Era solo que no hablaba mucho. Brain ya había confirmado que sí podía hablar, pero esas pocas veces lo hizo con volumen tan bajo que parecía el zumbido de un mosquito. Él tampoco era alto, tenía piernas cortas y complexión fornida. No era sorpresa que se rumoreara que su ascendencia era enana. Ambos eran parte de los 6 discípulos mayores del espadachín Besture Cloth de Laufen. Brain no estaba completamente de acuerdo con su manera de enseñar. Él opinaba que era mejor practicar la espada en combate real que en un ambiente de salón de clases. Se aprendía más en batalla, aunque fuera con espada sin filo, que solo agitando la espada cientos de veces. Creía incluso que esta experiencia era más valiosa que ejercitar los músculos. En contraste, ellos pensaban que aprender los fundamentos y técnicas suficientes antes de intentar el combate real mejoraría su tasa de supervivencia. Brain no podía decir que una forma de pensar fuera superior a la otra. Habían vivido y obtenido fuerza de formas diferentes. En cualquier caso, no quería que los niños murieran sin que sus talentos florecieran, así que los entrenaba desde ambas perspectivas. Y por lo mismo, el entrenamiento se volvía más estricto. ¿Será que ella encontró quien reciba a los niños? Sí, por fin. Planeamos que se vayan en caravana a una ciudad al noroeste, cerca de la concejalía. La mujer se encogió de hombros. Ya pasaron 2 semanas desde que el reino hechicero declaró la guerra y aún no recibimos noticias de que hayan movilizado tropas. Los rumores dicen que solo lo hicieron para asustar a Restice y hacerle ceder. Si realmente no piensan atacarnos, lo que hace podría ser en vano, señor Unglaus. ¿Realmente haría eso el reino hechicero? Si no hubiera visto al rey hechicero con sus propios ojos, quizá pensaría lo mismo. Pero luego de presenciar aquella masacre, no podía imaginar que no tramara algo. Podría estar preparándose para lanzar ese hechizo otra vez. La mujer percibió su inquietud y, bajando la voz, preguntó: ¿Es verdad que vio al rey hechicero? No solo lo vi. Estuve presente en su duelo contra Gazef y sigo sin tener idea de qué ocurrió para que él perdiera. Brain notó que la mirada de ella se dirigió a su cadera, al tesoro, la Razor Edge. Se la habían ofrecido varias veces desde que se declaró la guerra, y muchas veces la rechazó, pero al final llegó a sus manos. El peso que Brain sentía al portarla era enorme, y pensaba regresarla en cuanto pudiera. Mientras tanto, no tenía intención de desenvainarla. Preferiría arrojarle la carga a alguien más, pero tampoco podía dársela a quien no estuviera al nivel de Gazef Stronov. Su duelo contra el señor Stronov... La mujer guardó silencio. Probablemente iba a decir: me habría gustado verlo. A Brain no le habría parecido desconsiderado. Como guerrera, era natural que quisiera ver el duelo de Gazef. De hecho, ojalá sí lo hubiera visto. Quizá podría explicarle lo que sucedió en esa batalla. Pienso que el rey hechicero trama algo, pero no tengo idea de qué. No tengo fundamentos para mi opinión. Solo es un presentimiento, pero creo en él. No me sorprendería que el presentimiento de un guerrero de su nivel fuera acertado. Tampoco podemos tomarlo como algo seguro. En cualquier caso, debemos sacar a los niños de aquí. Así, aunque yo muera, las técnicas que les enseñé, si bien no son cosa de otro mundo, vivirán con ellos. Nuestro maestro dijo lo mismo que usted, que el reino hechicero debía tramar algo. Por eso, cuando los niños partan, miró al hombre que había guardado silencio todo este tiempo. ¿Podría acompañarlos él también? ¿Qué? ¿Seguros? Miró al hombre y ésta sintió. Tenía expresión de que no quería, pero probablemente no se sentía así. La cosa era que este hombre era buenísimo tratando con niños. Ya los habían visitado los 6 discípulos mayores y él era a quien los niños estimaban más. Sí, nuestro maestro también dijo que, en caso de que le sucediera algo, mientras él siga vivo sus técnicas también lo harán. Pensaba lo mismo que Brain.
En ese caso, no podía negarse. No tengo problemas y ustedes tampoco. Al contrario, se los agradecería. Se lo comunicaré al comerciante que los llevará. En voz infinitamente baja, escuchó, tal vez, gracias. Brian contestó levantando un poco la mano. El hombre regresó el gesto inclinando profundamente la cabeza. En fin, ya casi es hora de mi entrenamiento. Que los niños descansen un poco más. Gracias por enseñarles mientras yo no estaba. Les agradecía de corazón. No les pagaba mucho, pero venían hasta aquí a instruirlos. Brian había concluido que, después de descubrir su habilidad con la espada, Vesture le había presentado a sus discípulos con la intención de ponerlo en deuda suya, pero no la sentía. En cualquier caso, los discípulos le ayudaban voluntariamente, por interés hacia los niños que Brian, quien los venció fácilmente en combate, consideraba talentosos, así como el encanto de ver a los huérfanos hacerse de métodos para sobrevivir. Desde que se convirtió en el supuesto guardaespaldas de la princesa, conoció a muchos nobles molestos. Eso hacía que las intenciones puras y honestas de los discípulos le parecieran todavía más brillantes. De verdad que siempre quedo impresionada por su bondad, señor Unglaus. Me conmueve que reciba a los niños y viva enseñándoles. El rostro de Brian se oscureció. No había hecho nada digno de admiración. No hay por qué halagarme. No soy buena persona. Sí, les di asilo a esos niños pobres, pero solo porque tenía un objetivo. Vi a muchos otros y ni siquiera les dirigí la palabra a quienes no mostraron talento. Había unos al borde de la muerte y yo pasé de largo. Guárdate los halagos para alguien que actúe con buena voluntad. Alguien como la princesa. Notó que algo cambiaba en la mirada de la mujer, pero no comprendió su sentimiento. ¿La princesa Renersama? Sí, escuché que invertía en el orfanato. Es verdad que hace cosas maravillosas. Pero usted también hace algo que otras personas no. Pienso que merece el halago. Parece que nunca llegaremos a un acuerdo. Como sea, pueden elogiarme todo lo que quieran, pero no lo hagan de frente. La culpa me provoca dolor. Lo lamento. No, no te preocupes. Era una broma. Ya estoy demasiado manchado para sentir culpa por algo tan simple. La mujer mostró confusión y Brian desvió la mirada. La dirigió ahora a su mansión, que antes fue de Gazef. Imaginó a los niños ahí, quienes debían estar comiendo y luego se irían a dormir. Un mes después de la declaración de guerra, noveno nivel de la gran tumba subterránea de Nazarick. Ainz y los guardianes se encontraban en una habitación que antes fue uno de los miembros del gremio. Estaban sentados frente a una mesa con forma de U, todos leyendo los documentos a la mano. No solo estaban ahí los guardianes, cada uno tenía detrás a una mate. Pestonia estaba atrás de Ainz. Estaban ahí solo para cumplir con las tareas que les ordenaran. Ninguna decía una palabra. Ainz no comprendía su silencio total, pero probablemente demostraba su intención de ser vista solo como muebles. Concluyó que debía cumplirles el deseo y decidió ignorar el asunto. Ainz leyó con seriedad. Perdía un poco la concentración al pensar que tenía a Pestonia detrás, pero hizo su mejor esfuerzo. El plan era compartir opiniones. Le preocupaba muy en serio decir una barbarie y quedar en ridículo. Para su suerte, este documento era entendible, a diferencia de los misterios enormes que eran los de política, economía y leyes que Albedo le llevaba. La inteligencia de Ainz, valorada a su máximo potencial y con mucha tolerancia, apenas llegaba al promedio. Había que estar loco para pedirle gobernar una nación. Pero tampoco era perezoso. Al contrario, era muy trabajador, en especial ahora. Como superior de los increíblemente sabios NPC, no podía desperdiciar ni un momento de esfuerzo para que no lo descubrieran.
Al principio lo hacía para mantener su lealtad, pero ahora se sentía más como un padre que no quería decepcionar a sus hijos. Por eso leía libros de autoayuda y de negocios, y hacía lo posible para mejorar en combate, que para este punto ya era su especialidad. Lo mejor sería dejarle todo a Albedo, pero a cada rato le pedían su opinión. Si dijera cualquier idiotez y ellos la pusieran en acción alegando que así lo dijo Ain-sama, podría perderlo todo. Ainz necesitaba crecer para evitar dicha situación. Debido a todo esto, sentía un profundo interés por lo que decía el documento, aumentando su seriedad entre más leía. Luego de leerlo y confirmar que ya era la hora acordada, habló. Bien, mis estimados, ¿ya terminaron de leer? Sí, Ain-sama, contestó Albedo luego de revisar a todos con la mirada. Perfecto, ahora. Oh, antes de continuar, ya pasó un mes desde que comenzó oficialmente la guerra contra el reino, pero aún no vemos señales de que intenten invadirnos. Deben pensar que no nos hemos movido de Erantel. Buen trabajo, Demiurge. Gracias a tu excelente supervisión no se ha filtrado información. Muchas gracias. Y hablando de buenos trabajos, cabe mencionar lo que hizo Albedo para intimidar a unos nobles del reino y ponerlos de nuestro lado. Bien hecho. Muchas gracias, Ain-sama. Albedo inclinó profundamente la cabeza, al igual que Demiurge. Bien, este asunto es muy importante. Quiero que me cuenten los detalles más tarde. Ainz dio unos golpes con el dedo a una página del documento y ambos mostraron acuerdo. Luego, él asintió con grandeza digna de un gobernante y miró a los guardianes. También notó a las maids, viéndolo con la misma seriedad, pero hizo lo posible por ignorarlas. Excelente. Compartamos opiniones. Primero que nada, estoy muy contento de que hayamos conquistado ciudades sin problemas con este método. Bien hecho, Cocytus. Muchas gracias. Sin embargo, fue gracias a los soldados no muertos que usted me proporcionó. En otras palabras, podría decir que la victoria fue suya, mientras que mis logros fueron prácticamente nulos. Cocytus tiene razón. Ainz le mostró la palma al Albedo para que dejara de hablar. Basta de halagos. Cocytus, acepta el reconocimiento. Dije que hiciste un trabajo maravilloso. Sí, señor, muchas gracias. Entonces, no hemos tenido problemas con nuestras conquistas hasta ahora. En cuanto comenzó la guerra entre el reino hechicero de Ain-Sol-Gone y el reino de Restice, comenzaron a invadirlo desde el este, avanzando hacia el norte. No habían movilizado ni una tropa hacia el oeste, donde se encontraba la capital. El objetivo principal de este plan era evitar la intervención de otros países y tomar control de la frontera con la concejalía. Esta había sido idea de Cocytus y a Ainz le había parecido excelente. De verdad me parece muy satisfactorio este resultado, pero... Demiurge, Albedo, pasemos a lo del bloqueo de información. El documento dice que existe una alta probabilidad de que vaya bien, pero ¿en qué casos podría fallar? Contesta tú, Demiurge. Tenemos bien vigiladas las calles y enviamos Shadow Demons a ciudades vecinas para supervisar. Sin embargo, es difícil monitorear a aquellos más alejados de la humanidad, como los ninjas o druidas, que viven como ermitaños en la naturaleza. Existe la posibilidad de que por ahí se escape información. Trabaja junto con Albedo para encontrar la forma de fortalecer nuestra red de supervisión y detectar a personas así. Sí, señor. Siguiente asunto. Ainz volteó la página. Y la volteó otra vez. Ya hemos destruido varias ciudades, ¿eh? Las siguientes páginas describían quiénes y cómo habían demolido las ciudades. Cocytus había sido el guardián más reciente en destruir una. A pesar de haberle hecho atacar con soldados reclutas, Cocytus hizo un buen trabajo destruyendo la ciudad y matando a todos sus habitantes. También quiero expresar mi aprecio por las otras veces que todos han mostrado sus esfuerzos conquistando otras ciudades y aldeas. La guerra que llevaba a cabo el reino hechicero era brutal.
Destrozaban por completo las ciudades o aldeas que atacaban y no dejaban a un solo habitante con vida. Los rastros que quedaban no eran más que pueblos fantasmas o montañas de escombro. Ainz comenzó a sentir una mirada en la nuca que le robó toda concentración. No estoy creando esa tragedia por gusto. Todo es para cumplir cierto objetivo. Por favor, entiende. Muchas gracias, Ainz-sama. Albedo inclinó la cabeza y los demás guardianes hicieron lo mismo. Haremos lo mejor posible para cumplir con sus expectativas. Sí. Agradezco la dedicación y lealtad de todos ustedes, guardianes. Ahora llegó el momento. Ainz se aclaró la garganta antes de continuar. Debo decir que me preocupa que no se haya presentado algún error. Ainz continuó antes de que los guardianes pudieran expresar su confusión. Cocytus, viviste la derrota en la lucha contra los hombres lagarto. Creo que aprendiste mucho de esa experiencia. ¿Tú qué dices? En efecto, siento que eso me sirvió mucho para aprender. Precisamente, uno aprende mucho de una derrota. De hecho, pienso que hay cosas que uno solo puede aprender a través de ella. Así era en Yggdrasil. El perder te hacía pensar en cómo deberías actuar para evitarlo. Reacomodar tu clase, cambiar tu equipo, calcular una nueva estrategia. Por otra parte, si ganabas, podías volverte soberbio, pensar que así estabas bien y dejar de esforzarte para mejorar. Aunque existen excepciones, como Touch-mi-san. Ese hombre era cada vez más fuerte, a pesar de que casi nunca perdía, y era ávido en su búsqueda de mejoras en elementos como combinaciones de clase. Él no estaba dentro del rango de una persona normal. Dejando de lado a locos como ese, Ainz estaba seguro de que se necesitaba perder para aprender. Por eso, quería que fracasaran en la conquista de una ciudad. No pasaba nada si perdían en este momento. Se recuperarían fácilmente. Pero en alguna otra situación, el fracaso significaría el fin de todo. Necesitaban acumular experiencia para no perder en tan importante circunstancia. Estaban robando vidas. Debían usarlas por el bien de Nazarick. Sí, debían aprovecharlas de la forma que les trajera mayores ganancias. Y había algo más. Ainz, después de escuchar el deseo de aquel par, pretendía colocar aquí la primera piedra. Bien, ahora sí comienza lo difícil. El sabio... No le salieron las palabras siguientes. Las olvidó. Apresurado, disimuló. Dejémoslo de lado. Pero el necio aprende de la experiencia. No pienso decirles que ustedes son necios. Solo que incluso estos saben que es indispensable acumular experiencia. Ainz se decepcionó de sí mismo. ¿Por qué se me olvidó justo en este momento tan importante? ¿Por qué soy tan inútil? ¿Cómo lo hacen los buenos oradores? ¿Cómo pueden ser tan ingeniosos y hablar con tanta fluidez? ¿Es normal que se te olviden las palabras? Había solo una posible conclusión. Estaban hechos de forma diferente. No es difícil destruir las ciudades de Restice y masacrar a sus habitantes con el poder de la gran tumba de Nazarick. Pero lo más importante es conseguir experiencia. Lo que aprendamos aquí nos servirá cuando nos encontremos con una situación más difícil en el futuro. Ainz tenía experiencia infiltrándose en bases enemigas gracias a las guerras entre gremios. También sabía sobre asedio, pero todo eso fue en Yggdrasil. Necesitaba pasar sus conocimientos del juego a la realidad. En ese sentido, también serviría de mucho conseguir experiencia conquistando distintas ciudades de diferentes formas. La gran tumba subterránea de Nazarick debía volverse más fuerte. No debía pensar que Ainz Goun era el único gremio en el mundo y que lo único que había sido transportado era la gran tumba subterránea de Nazarick. Si él estaba ahí, debía haber otros jugadores, o podrían llegar después. Necesitaba fortalecer la organización para ese momento. La experiencia era de suma importancia.
Ainz miró que los guardianes lo escuchaban con seriedad y continuó. Me preocupa que esté aumentando la carga para cada uno de ustedes. Pero también es verdad que no hay nadie más en quien pueda confiar. Los guardianes de nivel, a excepción de Victim, eran nivel 100, con fuerza comparable a la de Ainz. Los demás, como los guardianes de área, eran más débiles. Por eso, tenía miedo de llevarlos afuera donde podrían encontrarse con enemigos fuertes. Por eso terminaba dejándoselo todo a los guardianes de nivel. Pero habrá problemas si sigo pensando así. Ahora que el reino hechicero de Ainz O'Down controlará un gran territorio, los guardianes de área tendrán que salir. Podría llegar el momento en que dejemos las guerras a cargo de alguien más. Así que dice que debemos crear historia para aquellos que no tengan la experiencia. Demiurge volvía a sacar conclusiones de la nada. Pero sí, sintió que la palabra historia era apropiada para lo que quería decir. Además de que sonaba bastante genial. Sí, así es, Demiurge. No esperaba que lo notara, pero sonrió presumido, y habló con el tono de gran gobernante que tanto había practicado. Uno solía sufrir cuando escuchaba su propia voz en una grabación, pero Ainz evitaba pensar en eso. Sentía que, si imaginaba cómo sonaba en realidad, enseguida llegaría el calmante mental forzado. En fin, lo que dijo Demiurge sobre la historia era buena idea. Podrían escribir un libro o algo así, detallando las estrategias tomadas en la conquista de Restice y enseñárselo a los guardianes de Aria y demás criaturas de la gran tumba subterránea de Nazarick. Pero claro, así como se decía que una imagen valía 1000 palabras, se ganaba mucho más de una experiencia de primera mano. Aún así, era muy buena oportunidad. Bien, guardianes de nivel. Presenten nuevas estrategias para conquistar las ciudades. Demiurge, Albedo, ustedes son demasiado talentosos. Escuchen los planes de los demás en silencio. Si quieren mi opinión, la estrategia que planteó Shaltir es la que me ha parecido más interesante hasta ahora. ¿Se refiere a la de usar a los Frost Dragons? Precisamente. Creo que solo a ti, responsable de transporte, se le habría ocurrido algo así. No estaría mal tomar ese plan como ejemplo para integrar nuestras fuerzas aéreas. La estrategia no había sido lanzar Dragon Breath y listo, sino usarlos para soltar Soul Eaters desde 500 metros en el aire. Cuando llegaron a tierra, extendieron su aura y masacraron a todos. Lo único era que los Soul Eaters también recibían daño al caer. Parecía que en este mundo no existía la resistencia del aire al desplomarse, porque la velocidad aumentaba sin fin. Pero podría equivocarse. Ainz no había invertido el tiempo y esfuerzo en investigar. Por suerte, los Soul Eaters se recuperaban al usar su aura para devorar almas y el daño recibido por la caída desaparecía. Ese plan en cierta forma fracasó. Es decir, hubo cosas que se pueden mejorar, lo cual es bueno. Por ejemplo, algunos cayeron sobre techos. Aura rió cuando recibieron el reporte escrito y Ainz lo hizo internamente. Pero por supuesto, no era por burlarse de Shaltir, sino que le pareció gracioso que sucediera lo que debió ser tan obvio. Uno de los Soul Eaters cayó en un techo con curvas, salió volando y recibió mayor daño del esperado. Eso habría sido suficiente, pero hubo otro que rompió el techo y entró dinámicamente en el interior del edificio. Otro más quedó atrapado por ahí. Solo uno de los 4 quedó incapacitado, pero como no habían hecho experimentos suficientes, el porcentaje de fallos terminaba siendo alto. Deberíamos repetir este experimento algunas veces más. Podremos conseguir buenos datos para las fuerzas aéreas, Shaltir. Sí, señor. Te lo encargo. Intenta lo mismo en otras ciudades. Entendido. Armaré el plan de inmediato para ponerlo en acción. Otros planes que lo habían impresionado era uno de bombardeo en alfombra voladora de firewalls lanzadas por 300 Elder Liches y el de causar caos asesinando a la cabeza de la ciudad. Esta variedad de métodos de conquista serviría para que los guardianes de área aprendieran.
y también para que el enemigo no pudiera predecir cómo atacaría a Nazarick. Ainz suspiró internamente. Los guardianes debían pensar que era demasiado cauteloso. Ciertamente, no había necesidad de hacer todo esto si Nazarick no tenía rival. Pero eso no era posible. Nazarick no era invencible. Debemos prepararnos para el día en que llegue una batalla contra un gremio igual o mejor que nosotros. Los guardianes contestaron con obediencia al comentario grave de Ainz. En fin, pronto comenzará el siguiente asedio. Ainz dirigió la mirada a Albedo. Como no tenía ojos, muchas veces no notaban a dónde miraba y tenía que mover la cabeza, pero Albedo era perspicaz. Asintió en acuerdo. Por cierto, Ainz-sama, siento que llevamos pocas fuerzas a la siguiente batalla. ¿Qué es lo que tiene planeado?, preguntó Cocytus. Ainz se quedó congelado. No pudo contestar al instante la pregunta tan obvia. Pensó que no sería cuestionado. Demiurge y Albedo no le habían preguntado nada, y pensó que los demás tampoco lo harían. Cierto, Cocytus tiene la experiencia de la derrota contra los hombres lagartos, y en ese entonces le dije que pensara las cosas por sí mismo. Ahora que tenía la ventaja de la retrospectiva, ¿por qué le dijo algo que le mordería el huesudo trasero después? No, estuvo en lo correcto, y fue por el bien de Nazarick. Esto fue lo que permitió que Cocytus creciera. ¿Por qué Ainz enviaba fuerzas con las que no aseguraba la victoria? La razón era muy simple, pero no podía decírsela a los guardianes. Hacerlo podría llevar al colapso de Nazarick. Ainz tragó, sin garganta, saliva que no producía. Ya había pasado demasiado tiempo en silencio. Tenía que decir algo, lo que fuera, mientras sonara bien. Ahora que lo menciona, cuando conquistamos la ciudad cercana, dejó escapar a unos pocos humanos hacia allá, ¿no es así? ¿Tuvo una razón para eso? Las preguntas de Cocytus y Aura son de lo más natural. Seguramente hay más que se preguntan lo mismo. Ainz miró alrededor y notó que todos los guardianes asentían. Entiendo. Entonces, presten atención a la batalla que se llevará a cabo. Les diré mis motivos después. No podía hacer más que aplazar el problema. Se lo arrojó todo a Ainz del futuro. Fin de esta primera mitad de la parte 2. En la siguiente parte, en la siguiente mitad, en la siguiente lectura, en la segunda mitad de esta parte 2, veremos esa batalla a la que Cocytus y Aura están preguntando. De por qué envió tan poquitas fuerzas a Ainz-sama. Entonces se nos va a narrar durante toda esta siguiente mitad de parte lo que ocurre en esa batalla. Que ya les digo yo, como ya les mencionaba desde un principio, que es extenso. Pero es interesante, es muy interesante. Por cierto, no mencioné al principio que tenía preparada una imagen así de Halloween. Al fin y al cabo estamos en el Spooky Month, con todos los guardianes juntos. Y o sea, además de que me parece espectacular esta imagen, porque me parece genial, también queda bastante bien con el ejército de no muertos atrás. Ejércitos de no muertos spooky. Bastante bien. Esta parte muy interesante. Sobre todo que se nos menciona que algo de las leyes de la física del nuevo mundo, de que el aire no pone resistencia cuando un cuerpo cae. Curioso, ¿no? Raro. Otra cosa es que bueno, recuerdo que cuando leí esto por primera vez, me voló la cabeza el hecho de que ya había pasado un mes. En la declaración de guerra ellos habían dicho, en un mes empezamos. Entonces cuando yo empecé a leer este fragmento de la novela, yo pensé, bueno, si están reunidos, van a hablar sobre el inicio de las estrategias, dónde van a empezar a atacar y tal. No, pero la novela nos sorprende automático. Ya tenían muchas ciudades demolidas, ciudades y aldeas. Y lo que ellos están haciendo es la conquista que está planeando
el reino hechicero. Es que ustedes no ven el mouse. Bueno, ellos están yendo por toda la parte este del reino de Restice, como subiendo por las montañas de Acerlicia, pero no precisamente, es como siguiendo todo el camino del este hasta arriba, hasta Reuróbal. Y creo que la siguiente ciudad que van a atacar es la que está a la izquierda de Reuróbal. Creo que esa es la que vamos a ver, si mal no recuerdo, es esa. Puede que los nombres de este mapa estén cambiados por el simple hecho de que este mapa está traducido por fans. Pero, espera, yo creo que yo puedo colocar por aquí alguito como para medio señalar. Mira, voy a traer una imagen random, cualquiera. Como para más o menos... Mira, 0003, tremendo. Mira, esta imagen me va a servir me va a servir de cursor. Lo que está haciendo Naseric es conquistar toda esta zona. Toda esta zona. Y la siguiente mitad va a ser atacar acá. Pero básicamente yo lo que... Creo yo que en estos momentos esto está así como ya más o menos conquistado / destruido por el reino hechicero. Ya todo esto ha sido acabado. Y Restice en ese mes no se ha dado cuenta. No tienen ni puta idea, al menos la capital. No saben qué está pasando. ¿Por qué? No solamente por lo que se nos menciona en esta parte, que Demiurge ha hecho un gran trabajo táctico de poner Shadow Demons en todos los caminos. Y en el caso de que hayan humanos huyendo hacia las ciudades, pues imagino que matarlos o secuestrarlos en su defecto. Pero también cuentan la ayuda con los nobles que se mencionan en esta parte, que Albedo consiguió colocar de su lado. Esos nobles también están ayudando a evitar que la información de la conquista se llegue a la capital. Este tipo de guerra que está haciendo Naseric se llama guerra relámpago. Es algo de destruir rapidísimo, no detenerse. Una ciudad cae, la siguiente, otra ciudad cae, la siguiente, otra ciudad cae, la siguiente, una cae, la siguiente. Eso se llama guerra relámpago. Entonces básicamente eso es lo que ha estado ocurriendo. Es curioso cómo funciona la física en el Nuevo Mundo. Sí, no se explora mucho, pero es curioso que Maruyama nos deja explícitamente comunicado de que la física es diferente. Otra cosa curiosa de esta parte, y mira que es algo que se ha mencionado como crítica a este volumen, y es el hecho de que, no, pero Maruyama tomó la vía fácil de mira, en unas cuantas páginas nos dice que ya ha conquistado parte del reino, ¿por qué no lo escribió? ¿Por qué no? A mí me hubiera encantado, la verdad, también ver como Cocytus con el ejército de no muertos de nivel inferior, esta vez sí lograba la victoria sobre una ciudad. Y esta vez mucho más difícil de conquistar que los hombres lagartos seguramente. Me hubiera encantado a mí también ver a Shaltir ejecutando esa estrategia que nos menciona aquí de coger dragones de hielo y no utilizar el aliento de los dragones de hielo para acabar con la ciudad, sino que lanzar devoradores de alma desde arriba, Soul-Eaters, y que estos acaben con la ciudad, tipo bombas atómicas de pronto es mucho, tipo armas químicas, bioquímicas, así cayendo y masacrando a todos con su aura de absorber almas. Claro, a mí también me hubiera encantado, por supuesto, pero yo no creo que ese planteamiento de Maruyama esté mal, porque eso hubiera tomado muchísimo más de escritura, muchísimo más. Y además son cosas que más o menos ya hemos visto. Lo de Cocytus lo vimos en el volumen 4. Lo de Shaltir no tan así, pero ya vimos a Shaltir en acción en el volumen 11, ¿no? Entonces, yo creo que a mí no me parece mal que Maruyama haya abogado por el recurso de ya está ocurriendo esto es lo que ya ocurrió, porque así también nos deja a nosotros igual que los de Restice,
Solamente que nosotros desde el punto de vista de lectores nos damos cuenta. Pero Restice no sabe, no tienen ni puta idea de que está ocurriendo esto. Uno como lector, uno dice, ¡juepucha, ocurrió! ¿Qué? Yo creo que es una buena sensación que nos deja. Y no es que no describa batallas en este volumen. Lo que pasa es que se centra en las cosas importantes. Lo que viene ahora, que si bien parece algo como aislado, de hecho lo que ocurre en la siguiente mitad de esta parte 2 es lo que la gente pedía para las demás cosas. Pero con la diferencia de que el final de esa parte 2 aparece un personaje importante, influyente. Y yo creo que Maruyama digamos que se ahorró muchas páginas para dedicarle tiempo a las cosas importantes que hoy va a ser el futuro ataque a la capital, que eso está genial y lo que ocurre ahí, eso es espectacular. Y no sé, a ver, a mí no me parece, a mí este volumen, de hecho este volumen le cayeron muchas críticas, a mí este volumen no me pareció para nada malo, a mí me parece un muy buen volumen. No es de mis favoritos, pero me pareció un muy buen volumen. Y es un cierre del arco, es un cierre del arco del reino. Quizás sí llegó un poco tarde, sinceramente. Quizás hubiera pegado mejor que el arco del reino se hubiera cerrado antes. Pero bueno, en fin. Para no extender más este video, voy a ir despidiéndome por aquí. Ya los leeré en el chat. Espero que hayan disfrutado de esta lectura. Espero que hayan pasado un buen rato. Y nada, aquí en pantallita está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo por medio de... está desactualizada. Por medio de Twitch, por medio de la donación de bits, por medio de Patreon y por medio de PayPal. Espera que voy a colocar la actual. Está desactualizada, pero aquí ya está actualizada. Tengo que agradecer en especial a MSAC _ 521 porque hoy fue increíble. Gracias por el apoyo de hoy, por toda la donación de bits y por la suscripción. Te lo agradezco, compañero. Un besazo. Y también muchas gracias a Señor Devil también por la suscripción que hiciste el día de hoy. Y hay algo que sí está desactualizado y es que acabo de recordar. Antelex, que lleva ya 3 meses suscrito. Antelex, muchas gracias por esos 3 meses, compañero. Y obviamente muchas gracias a todos los demás que están apareciendo aquí. A Nade Cero por esa top donación histórica de $100, tremenda. Gracias también a mis Patreons activos, Venom, Tricen, Dominion One Shot y Christopher Aguilera. Gracias también a Nadia, a Warkilik y a Enrique Flores por ser mis top de donadores de suscripciones, de regalar suscripciones acá en Twitch. Y gracias a Hayakos por esos 12 meses tremendos. Gracias, queridos Hayakos. Y gracias a Magder también por esos 10 meses. Chicos, espero que hayan disfrutado de esta lectura, espero que hayan pasado un buen rato y nos veremos en la próxima con más Overlord volumen 14. Adiósito.